Para muchos, la fotografía representa la vida misma, capturada en una milésima de segundo. Para otras, experiencias, y evidentemente, para muchas más, el arte mismo. Y es verdad que cada foto es un sinónimo de sensaciones, algunas llenas de emociones que adquieren significados diferentes. Pero algo sí es seguro: lo que observamos en su mayoría son hechos 100% reales. Anteriormente te había presentado videos realmente impactantes, aquellos que paranormales o reales nos hicieron sentir sumergidos en un mundo escalofriante. Pero, ¿y si en lugar de traerte metrajes que poco a poco nos van llenando de incertidumbre, te mostrara pequeños fragmentos de momentos que quedaron plasmados para la eternidad? ¿Qué dirías? Si bien es realmente poco probable estar en situaciones históricas, y menos aún fotografiarlas en el momento exacto, déjame decirte que existen y son realmente espeluznantes. Hoy voy a presentarte 4 fotografías más con historias aterradoras detrás de cada una de ellas. Así que prepárate, porque aquí va la primera. Puesto 4. Aunque muchos no son creyentes, seguramente conocerán la religión católica y un poco de su estructura. Pero si no, lo importante de esto es saber que el Papa es la más alta autoridad y, sobre todo, la figura más representativa de una religión vista desde el lado humano. Y es precisamente eso lo que lo hace un blanco perfecto. Pues si lo vemos del lado religioso, afecta de manera importante para ellos. Si algún día atentaran contra el mayor pontífice de la religión católica, muchos enloquecerían. Pero no vayamos muy lejos, pues en más de una ocasión sucedió. El suceso que te presento en este cuarto puesto quedó impreso en un pequeño instante. El hecho ocurrió en el año 1981. Miles de feligreses habían llegado a la icónica plaza de San Pedro para ver al Papa Juan Pablo II, que recorría el lugar con el famoso papamóvil, cuando 4 detonaciones hicieron que la alegría de los que lo rodeaban se desvaneciera instantáneamente. Ese 13 de mayo de 1981, el Papa recibió 2 disparos en el abdomen, otro en su mano izquierda y el último en su brazo derecho. El resultado: una operación de casi 41 horas, la cual requirió la transfusión casi completa de su sangre. Pero esto le salvó la vida. El hombre encargado de casi arrebatarle la vida al Papa se llama Mehmet Ali Agca. Fue detenido de inmediato por la multitud que los rodeaba. Existen teorías conspirativas, como, por ejemplo, la de que la KGB soviética y agentes de inteligencia búlgaros pactaron para matar al Papa. Sin embargo, nunca se pudo comprobar, a pesar de que algunos turcos y búlgaros fueron detenidos y seguidos de algunos movimientos.
liberados. Unos años después, el Papa visitó a su atacante en prisión. Esa reunión, que fue privada, generó dos mitos nunca comprobados. El primero es que Ali Agca le habría preguntado: sé que estaba apuntando bien, sé que esa bala era asesina, entonces, ¿por qué no está muerto? El segundo mito es que Agca le confirmó que era Irán la que estaba detrás del ataque. Pero también existe un tercer plano en todo esto, y es el de la fe, pues personas cercanas que estuvieron junto a él al momento del asalto aseguran haber escuchado que el Papa pronunció, y cito: María, mi madre. Y gracias a ello, las balas no tocarían ningún órgano vital. Incluso el mismo Papa Juan Pablo II aseguró haberse salvado por un milagro. Pero quizá te preguntas, ¿qué pasó con Ali? La respuesta es que fue encarcelado en Italia, pero tan solo 19 años después fue perdonado y liberado por el mismo Juan Pablo II. Y de hecho, hasta la fecha, desde su salida, este hombre ha visitado sin falta la tumba del Papa, el único hombre que lo perdonó. Puesto 3. El día que ocurrió, no solo se vio afectado un país, sino la humanidad entera. Seguramente ya conoces muchas historias. Quizá personas cercanas a ti te han contado lo sucedido, o incluso tú misma o tú mismo estuviste ahí. Las teorías son cientos, y conspiraciones, ni hablar. Pero hoy no estoy aquí para hablarte de todas ellas, pues hay un vasto repertorio. Hoy estoy aquí para hablarte de otra cosa. Los ataques contra las Torres Gemelas dejaron imágenes por doquier, retratando momentos inquietantes, crueles y fríos. Sinceramente, no hay palabras para describir todo el sufrimiento reflejado en ellas. En este puesto, te haré una pequeña recopilación de algunas de las imágenes más escalofriantes. La primera fue tomada por Marty Lederhandler. Él trabajaba para la agencia AP. El fotógrafo tenía 84 años entonces. Como no podía llegar hasta la zona 0, accedió al Rainbow Room del Rockefeller Center. La segunda fotografía fue tomada en 4 tiempos distintos. Robert Clark, quien vivía en Williamsburg, Brooklyn, tenía una vista perfecta al momento en el que el primer avión impactó la primer torre. Entonces, decidido, fue por su cámara fotográfica para documentar lo que estaba pasando. Fue así como al dar 4 disparos, captó el preciso momento en el que el segundo ataque estaba por ocurrir. Ponte en el lugar de Clark. Ver cómo un segundo avión se acercaría poco a poco para impactarse con la segunda torre, sin poder hacer nada más que observar y documentar. Creo que
es algo de admirarse y a la vez de sentir escalofríos. Algo tétrico de pensar, pues todos sabemos el final de cientos, de miles de personas que se encontraban en aquellos pisos o debajo de ellos. Algunos fotógrafos tuvieron el infortunio de estar tan cerca del atentado como Bolívar Arellano del New York Post, que se encontraba justo debajo de la Torre Sur cuando comenzó a desplomarse. Pero el caso más impactante fue el del fotógrafo Bill Bigard, quien, al escuchar en la radio la noticia de que un avión se había estrellado contra el World Trade Center, corrió al lugar. La caída de la Torre Norte, desgraciadamente, lo sepultó. Fue el único fotógrafo que murió ese día. Su cámara fue recuperada y sus imágenes publicadas en Newsweek en la edición del 19 de octubre del 2001. Una de las imágenes más tristes fue la del padre Mitchell Judge, capellán del Departamento de Bomberos de Nueva York, que de hecho fue una de las víctimas más conocidas. Una historia realmente trágica. Judge ingresó a la Torre Norte para dar las últimas bendiciones a los moribundos que iban sacando poco a poco. Pero en el segundo ataque quedó atrapado bajo algunos escombros. Shannon Stapleton, de la agencia Reuters, pudo capturar el momento en que su cuerpo era retirado por 5 hombres. No pasó mucho tiempo antes de que la imagen fuera conocida como la Pietà estadounidense. Pero aquello que te helará la sangre es esta última imagen. David Surowicki tomó un hecho que es tabú hasta la actualidad. Decenas de personas atrapadas entre el humo y el fuego. Todas ellas vivían como querían, sacando lo mejor de ellas mismas. Siempre controlaban sus vidas. Y en este momento quisieron controlar también el cómo morirían. Las imágenes conocidas como los saltadores aparecieron en la prensa al día siguiente y luego no se vieron más. Ponte en el lugar de las víctimas. ¿Qué pasaría por su mente para saber que su única salida era saltar por aquel rascacielos enorme con una muerte segura? Evidentemente, Nueva York estaba repleta de fotógrafos por diferentes situaciones, pero al final de aquel fatídico día los llevaría al mismo lugar. Eso que sientes ahora mismo se llama empatía. Puesto 2. Hay un dicho que reza lo siguiente: la historia la escriben los vencedores, pero el tiempo da voz a los vencidos. A lo largo de la historia se han visto guerras y masacres. Muchas de ellas, aunque no parecieran, están documentadas. Pero es precisamente la crueldad reflejada en estas imágenes que han sido prohibidas por años. La realidad es que la frase que te dije anteriormente tiene toda la razón. Y aunque en este caso se dieron diferencias políticas que no vamos a tocar,
las verdaderas víctimas fueron personas inocentes y trabajadoras. El contexto de la historia data en agosto de 1945 en las icónicas ciudades Hiroshima y Nagasaki, cuando 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos fueran enviadas, causando la devastación de estas mismas. Hiroshima, como bien se sabe, era una importante base militar y naval, hogar de 350,000 personas, la mayoría mujeres y niños, pues los hombres estaban al frente de la guerra y las bases militares eran utilizadas para las familias de los soldados. La explosión arrasó con todo lo que estuviera a su paso hasta unos 2,4 kilómetros a la redonda. Un periodista llamado Yoshito Matsushige estaba en su casa a 2,6 kilómetros, justo afuera del alcance de la bomba. Él narra que había terminado de desayunar cuando un golpe de luz golpeó todo a su alrededor. De pronto, dejó de escuchar todo. El mundo fue blanco y brillante debido a la luz. Acto seguido, una explosión vino y como si fueran cientos de agujas, lo apuñalaron en el cuerpo. Enseguida decidió ir a los escombros de su casa y tomar la cámara de su trabajo para ir al centro de la ciudad. Sus ojos captaron cientos y cientos de imágenes escalofriantes, pero él solo pudo tomar 24 fotografías debido a lo impactante que acababa de ocurrir. Y lo que es peor aún, solo 5 se rescataron a lo largo de los años. Una de las más conmovedoras fue cuando Yoshito, al llegar a la escena, vio cuando evacuaban una secundaria de los alrededores. Niñas que fueron expuestas a las temperaturas del estallido. Estaban cubiertas de ampollas del tamaño de balones de fútbol en sus espaldas, en sus rostros, sus hombros y sus brazos. Las ampollas comenzaban a abrirse y la piel les colgaba. Algunas incluso tenían quemaduras en las plantas de sus pies. Perdieron sus zapatos y corrieron descalzas entre el fuego. Él cuenta que caminó durante horas sin poder tomar ningún disparo, pues simplemente no podía concebir todo lo que observaba. Personas muertas totalmente calcinadas, niños abrazados aún con sus padres y madres ya muertos, ancianos tirados en las afueras de las ciudades. Testimonios de personas que vivieron el hecho atroz aseguran haber estado en el mismo infierno. Algunas de sus palabras fueron: aquel rayo cayó y quemó todo de forma instantánea. No quedaron ni los cadáveres de mis padres. Cuando vi la luz, ya estaba en el suelo. Pero el infierno de los sobrevivientes no solo quedó ahí. Recordemos la radiación que emanaron las bombas y que, para adultos, ancianos, niños y bebés, en el mejor escenario,
La radiación fue mortal. Y te preguntarás, ¿cómo la muerte puede ser la mejor opción? Pues los que sobrevivieron y fueron afectados por esta radiación sufrieron de manera inenarrable, tanto física como mentalmente. Te lo aseguro. Por muy fuerte que creas que seas, tú no podrías soportar tal tortura. Puesto 1. La pena de muerte o pena capital es la sanción más grave y antigua de la humanidad. La mayoría de las sociedades la han utilizado en algún momento de su historia. Se empleó para castigar desde el asesinato y el robo hasta la brujería y la blasfemia. A lo largo de los años, se ha ido revolucionando de diversas maneras, como la horca, la silla eléctrica, la cámara de gas y la inyección letal, como lo es hoy en día. Datos que fueron arrojados nos dicen que las ejecuciones de hombres han sido más altas que las de las mujeres. Es por eso que la historia de Ruth se queda, por así decirlo, con este primer puesto. Ruth Schneider, condenada a muerte por el asesinato de su marido en complicidad con un amante, solamente para cobrar un seguro. Después de su juicio, se le dio la pena capital, siendo la primer mujer en la historia en pasar por la silla eléctrica. Y su historia acapararía titulares de la prensa, pero no por el delito cometido. Fue por la primer y única imagen que lograron captar de ella, muriendo. La foto en sí fue posible gracias a una estratagema del New York Daily News, cuando, desesperados por tener las primicias de una foto así, hicieron una artimaña mandando a un fotógrafo llamado Tom Howard, poco reconocido, a la sala de ejecución. Howard se hizo pasar por un reportero. Llegó temprano a la prisión de Sing Sing y se ubicó en primera fila. Portaba una cámara pequeña adosada a su tobillo derecho. El disparador lo tenía escondido en su chaqueta. Cuando Schneider comenzó a ser electrocutada con más de 2000 voltios, Howard levantó su pantalón y tomó la foto de la década. El Daily News, a primera hora del siguiente día, publicó en cientos de periódicos la fotografía de Schneider, bajo el titular "Muerta". La dignidad de aquella persona, incluso muerta, se había perdido en su totalidad. Howard obtuvo cierta popularidad y con el tiempo llegó a ser el jefe de fotografía de la Casa Blanca. El estado de Nueva York intentó demandar al fotógrafo y al diario, pero nada resultó. A pesar de que varias personas estaban en contra de la pena de muerte en la silla eléctrica, pues se dice que era un acto muy cruel incluso para los delitos que cometían, no se pudo llegar a mucho hasta años después. Y es precisamente que esta fotografía ayudó a la eliminación de la silla eléctrica, pues el argumento fue: la foto es un testimonio poderoso.
como hemos visto en todos estos casos, las fotografías son instantes capturados de manera perfecta. Sé que tú has tomado alguna en un momento feliz, triste, asombroso o incluso aterrador. Si quieres mandarme alguna evidencia, abajo en la descripción estará mi correo electrónico. Sé que tus ojos han captado incluso más de lo que cualquier cámara. Tu cerebro sin duda será la memoria más extensa que tengas por el resto de tu vida. Pero aún así, no dejes de capturar si es que te dedicas a la fotografía o si eres un fanático de tomarlas, todo aquello que te rodea. Porque nunca sabrás si la próxima fotografía histórica pueda ser la tuya. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete a este canal activando la campanilla de notificaciones, además de compartirlo con tu familia y amigos en tus redes sociales. Muchas gracias. Recuerda que hacerte miembro del canal me ayuda muchísimo a seguir haciendo este trabajo. Por favor, hazlo. Te lo agradeceré públicamente, además de que accederás a contenido exclusivo. Este video fue editado por el talentosísimo Kevinos. Abajo en la descripción estará un link directo hacia su canal oficial. Visítalo. No olvides seguirme en Instagram y Facebook para que estés al tanto de cada metraje que suba. En la descripción estarán todos los links. Soy Davo Valkrat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta la próxima.